el fenómeno de la sexualidad infantil para poder entonces enfrentarlo de la manera más madura y sobre todo más formativa, porque ciertamente la sexualidad infantil es muy distinta a la sexualidad adulta, pero no por ello es menos sexualidad. Y la sexualidad es un continuum. En la medida en que nosotros trabajemos bien el tema de la sexualidad infantil, vamos a sentar las bases para que la sexualidad adulta sea plena, satisfactoria, respetuosa y todos aquellos etcétera que nosotros queremos para que la personalidad se conforme como tiene que conformarse. Ahora, Gonzalo, yo traigo unas breves notas. El otro día escuchaba una plática al respecto justamente, y vean qué casualidad que coincida tan cerca de la fecha en la que íbamos a desarrollar este tema. Y yo anotaba, no para el programa, pero enhorabuena que me sirve, sino para mis propias hijas, ¿verdad? Ajá. Y dentro de lo que comentaba esta persona decía que la educación en sexualidad comienza en la vida embrionaria de nuestros hijos al transmitirles afecto. Esto porque promueve la autoestima y quien se percibe valioso tiene más capacidad de amar y de amarse. ¿Qué opinas al respecto? Justamente esa ecuación que acabas de hacer, Maurencita, y queridos radioescuchas, esto es algo importantísimo que tenemos que hacerle clic desde ya. Sexualidad es sinónimo de afecto. Realmente no es tanto sinónimo de moralidad, no es tanto sinónimo de religiosidad, no es tanto sinónimo de pecado o cosas de ese tipo. La sexualidad, ante todo, es una expresión del afecto. Y en la niñez empezamos a brindar ese afecto con el niño. De la forma en que nosotros lo tocamos, de la forma en que lo hacemos sentirse cómodo con su cuerpo, ahí vamos a empezar a sentar las bases de una sexualidad sana. Y por supuesto, desde la fase embrionaria, nosotros empezamos a trabajar con ese afecto, ese vínculo, ¿verdad? Los psicólogos llamamos vínculo a esa forma especial de relacionarnos con los seres humanos que son muy, muy, muy chiquititos, cuando están recién nacidos o un poquito antes. La formación de ese vínculo es lo que va a sentar las bases para todo el desarrollo psicológico posterior, inclusive el sexual. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo con esa afirmación. La sexualidad o las bases de una vida sexual sana se consolidan desde la vida embrionaria, o sea, desde que usted, señora, está con la pancita grande con su bebé adentro. Ahí nosotros empezamos a formar la vida sexual, dándole afecto, queriéndolo, no avergonzándonos nosotros mismos de nuestro propio cuerpo, para que nosotros podamos mostrarle al niño que nace que el cuerpo no es algo de lo que avergonzarse, sino que es algo de lo cual estar muy orgulloso, y que le enseñemos cómo cuidarlo, que cuando hablamos de sexualidad infantil, y es uno de los temas que vamos a hablar hoy, el tema del cuidado y la prevención del abuso es fundamental. Pero eso empieza no metiendo miedo, sino generando respeto y autorrespeto a mi propio cuerpo. Ahora, a mí me parece importante en este punto, Gonzalo, hacer una aclaración que cabe desde ya, para que todo lo que conversemos a lo largo de toda esta entrevista esté enfocado dentro de un concepto claro, porque hay que desmitificar que la sexualidad es relativa exclusivamente a la genitalidad, ¿verdad? Entonces los papás, ¿cómo es el concepto que tienen? Se asusta muchísimo. ¿Cómo vamos a hablar de un chiquito de 1, 2, 3 años de genitalidad si eso los va a asustar o les puede meter morbo, malicia y demás, ¿verdad? Bueno, hay que partir de que probablemente ese morbo, malicia y demás esté ya interiorizado en nosotros mismos los padres. Claro, la genitalidad es una dimensión de la sexualidad, y es una cosa muy interesante. Nosotros somos seres sexuados como seres humanos, y en cuanto a seres sexuados, cualquier cosa que hagamos es sexual. Todas nuestras relaciones son relaciones sexuales, no necesariamente relaciones genitales. Ahora, perdón, qué interesante, porque entonces, como somos seres humanos, también nuestra humanidad está en todo lo que hacemos, digamos, pensemos, decidamos, así nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad, a partir de la dimensión del género, y aquí le pido perdón a los que nos escuchan, porque a los psicólogos nos tocan esos temas y nos ponemos muy volados. ¿Qué significa género? Género significa la dimensión social de la sexualidad. O sea, cuando nace esta criaturita, yo la tengo en mis brazos y yo le veo la entrepierna y digo, ok, tiene pene, le compro ropita azul, tiene vulva, le compro ropita rosada. A partir de ahí yo estoy determinando una gran cantidad de elementos sociales. Por ejemplo, los chiquitos no lloran, las chiquitas son delicadas, los chiquitos tienen que ser fuertes, las chiquitas tienen que hablar así. Entonces, cuando yo hago este tipo de cosas, estoy dando educación sexual. No estoy dando educación genital, pero estoy enseñándole al niño que hay toda una dimensión acompañada de las características de su cuerpo que tienen una relación con cómo se sienten con los demás. Entonces las chiquitas van a crecer esperando que les resuelvan la vida, porque yo soy una chiquita. El chiquito va a crecer guardando sus emociones, porque es un chiquito, y a la hora incluso de la expresión genital de la sexualidad, eso se va a notar.
Qué interesante entonces, porque entre más temprano empecemos, más probabilidades tenemos de dar una correcta formación en sexualidad, si es tan amplio el concepto y se abarca tantas cosas. Estamos enseñándole a un niño una forma de ser niño y a una niña una forma de ser niña. Y si nosotros nos educamos al respecto, vamos a tener niños y niñas mejor formados en ese sentido. A nosotros nos preocupa mucho cómo le enseñamos a los chiquitos a agarrar los cubiertos, cómo le enseñamos a comer con la servilleta en el regazo, y no les enseñamos cómo usar su propio cuerpo y su propia simbolización de lo sexual. Y eso es algo terriblemente importante. Ahora, no se asuste, señor y señora que me escucha por las antenas, porque muy pronto vamos a estar en capacidad de darles cositas muy claras y muy concretas. Aquí estamos como introduciendo y por eso estamos tal vez un poquito teóricos, pero esto creo que es importante para que entendamos de dónde viene, ¿verdad? Y cuál es como la filosofía que viene detrás de cómo comprendemos y cómo actuamos específicamente con el tema de la sexualidad infantil. Excelente, y esta parte teórica es necesaria porque tenemos que aclarar conceptos justamente para ir de una vez nosotros mismos reeducándonos, ¿verdad? Si nosotros tuvimos una formación en sexualidad equivocada por parte de nuestros papás, y no me extrañan porque pareciera ser la experiencia de todos nosotros, así es. Entonces nos toca a nosotros replantearnos nuestra forma de ver, de educar y de formar a nuestros niños. Pero eso es primero, Gonzalo. Eso es primero, sin embargo, con una dimensión muy clara, Maureen, que no se nos puede olvidar, ni gente que nos escucha. Los niños son niños y la sexualidad adulta es distinta de la sexualidad infantil. Dicho de otras formas, le vamos a decir al chiquito lo que pueda escuchar y lo que pueda manejar, ¿verdad? El niño no necesita descripciones muy floridas, ni muy gráficas, ni demasiado anatómicas, si todavía no está en edad de hacer algo con esa información, ¿verdad? Dar más información de la cuenta incluso podría empezar a considerarse una variante del abuso sexual, porque le estamos dando al niño información que no puede manejar y que podría escandalizar. Ah, qué interesante. Entonces nosotros nos adecuamos. Tenemos que darle información sin mentirle, pero en la medida justa. Ok, antes de la pausa, empecemos en materia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con los más pequeñitos? Vamos a pensar en los bebitos que no han cumplido su año de edad. Con los bebitos es como muy fácil empezar a... lo más claro que tenemos que hacer con un bebé, aunque pensamos que no entienda, es utilizar los nombres correctos de las partes anatómicas. Excelente. ¿Verdad? Ni el chuchú, ni el pipí, ni la carterita, ni nada de eso. Estamos hablando de que el niño debe saber cómo se llama. Y es que esto es un ejercicio más para el niño, para los papás, ¿verdad? Porque entonces los papás se acostumbran, desde que el niño está en sus primeras horas de vida, se acostumbran a que el sexo es algo que podemos hablar, ¿verdad? Otra cosa importante que parece totalmente fuera de relación con el tema de la sexualidad infantil es masajes. Le pasamos cremita al chiquito en todo su cuerpo, no estamos hablando de lo genital, le pasamos cremita por las manos, por las piernitas. Esto nos permite que el niño se empiece a sentir a gusto con su propio cuerpo, ¿verdad? Que el niño tenga sensaciones agradables, porque esto va a ser la base de un poquitito más adelante que el niño le vamos a enseñar a distinguir entre los toques bonitos y los toques feos, entre los toques buenos y los toques malos, ¿verdad? Entonces, empezar a darle al niño sensaciones agradables que provienen de su cuerpo es uno de los cimientos para una clase de educación sexual un poquito más adelante. Al bebé entonces vamos a procurarle, Maureen, le vamos a procurar que su cuerpo sea una fuente de sensaciones agradables, cremita, texturas ricas, tocarlo, que no haya miedo y decir los nombres correctos. Hemos aprendido en el segmento de sexología, Gonzalo, y yo estoy segura que vas a estar de acuerdo con eso también, que las caricias, los abrazos, los besos, las palabras que refuerzan lo importante, lo valioso y hermoso que es un niño o una niña, son los que van a permitir que se retrase el inicio de la vida sexual en los muchachos. Un muchacho o una muchacha que se siente seguro, amado, acariciado, apapachado en casa, va a establecer relaciones muy sabrosas de amistad, incluso de noviazgo, lo cual no es el problema, con las personas de diferente género, y van a iniciar su vida sexual un poco más tarde, porque esa parte de autoestima, de sentirse valiosos, queridos, acariciados y demás, están satisfechos de su casa, pero desde siempre. Recordad, Maureen, y recuerda, señor y señora que me escucha, que al puro principio de este programa dijimos que sexualidad es una expresión del afecto principalmente. Si nosotros
nosotros desarrollamos una vida sexual saludable, va a llegar un punto en el que no va a ser necesario buscar el afecto de forma, entre comillas, inadecuada. Por ejemplo, con el inicio muy temprano de las relaciones sexuales, que la mayoría de los adolescentes que empiezan su vida sexual muy temprano, lo que realmente están buscando es afecto, aceptación y el apapacho que les ha faltado. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que trabajar con los niños, con los bebés a nivel de sexualidad, es cómo mi cuerpo puede generarme sensaciones agradables y que hay un espacio correcto para ellas. Vamos a hacer una pausa Excelente. comercial, vamos caminando pasito a pasito y esperamos también su participación vía Facebook en nuestro muro de Mañana con Monumental o vía telefónica al 905-222-0000. Con mucho gusto, ya casi venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. 3 de la mañana con 19 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Mira, en vez de abrirlo lo cerré. Continuamos 9 de la mañana con 19. Vamos con mucho gusto a recordar que en Facebook nos puede consultar a través de nuestro muros. Nada más publica su pregunta y nosotros con mucho gusto le damos lectura al aire. Es De Mañana con Monumental. Vamos a ver si tenemos ya alguna... No, en realidad tenemos algunos anuncios para la pizarra, pero con mucho gusto ahí quedan publicados de tal manera que si alguien quiere buscarlos, vamos a estar encantados de conservarlos para que ustedes vean lo que están anunciando nuestros oyentes. Ok, hasta ahorita no hay consultas, son bienvenidos. Estas pláticas son más, lo que provoca más es que la gente se siente a escucharlas y bueno, ese también es el sentido del programa de Mañana con Monumental. Vamos a continuar. Continuemos, porque también hay un tema importante cuando hablamos de los chiquitos y es algo que hacemos a veces de forma inocente, pero que va a tener un impacto y tiene que ver con las funciones corporales del bebé, cuando orina, cuando hace caquita. El no emitir expresiones de asco, el no decir guácala, qué feo huele, esas cosas que a veces hacemos por jugar, pueden darle también al niño la sensación de que de su cuerpo se generan cosas feas y cosas desagradables. Y esto eventualmente puede llegar a puede llevarlo a tener un sentimiento como de me avergüenzo de mi cuerpo y de lo que mi cuerpo produce. Entonces, suena raro, pero celebrarle la caquilla al bebé, ¿verdad? ¡Ay, qué caquita más linda! Etcétera, etcétera. Eso nos puede provocar que el chiquito también sienta, que el bebé sienta de forma, por supuesto, muy poco clara todavía por la edad que tiene, pero que sepa que su cuerpo genera cosas bonitas, ¿verdad? Que su cuerpo es una fuente de algo que le puede dar placer, que le puede gustar, que le puede gustar a los demás. Además. Ahora, me da la impresión, Gonzalo, de que también esto va a prevenir algunos problemas de esfínteres en algún momento, ¿verdad? Hay niños que reprimen la orina, o reprimen el hacer caquita también justamente porque se han intimidado frente a la posibilidad de que si lo hago es algo malo. Claro, imagínate que vos generes algo tan tuyo como eso, ¿verdad? Y que en tu ambiente lo que recibas sean señales de rechazo. Entonces, uno de los fundamentos importantes cuando somos papás de bebés chiquititos es celebrarle la caquilla, celebrarle los orinillos, ¿verdad? Para que las funciones corporales no sean asquerosas. Y un tema que horroriza mucho a los papás es la autoestimulación del bebé. Todos los bebés en algún momento, mientras están explorando con sus manillas, se encuentran allá abajo, y encuentran que allá abajo se siente rico cuando se tocan, ¿verdad? Entonces, pues obvio, las sensaciones corporales son agradables. Muy a menudo entonces los papás asumen con mucho miedo, quite, caca, chichi, no toque, cuando realmente lo que estamos haciendo ahí con esa expresión de rechazo es tu cuerpo es malo, tu cuerpo es algo que tenemos que esconder, y no se trata de eso. La autoexploración del bebé es una forma de conocer el potencial de su propio cuerpo, y conocer el potencial de placer que su cuerpo le da va a generarle una gran salud sexual en el futuro. Cuando nosotros descubrimos al chiquito, al bebé, tocándose, explorándose los genitales, no deberíamos horrorizarnos, no deberíamos quitarlo, no deberíamos hacer nada rudo, sencillamente entender nosotros papás que no tiene nada que ver con malicia, no tiene nada que ver con que este chiquito es un pervertido. Lo que tiene que ver es con que el niño está conociendo su cuerpo y está descubriendo que su cuerpo es una fuente importante de placer.
esto aplica para cuando el niño está también tratando de descubrir si sus iguales tienen lo mismo que él tiene. Eso va a ser un poquito más adelante. Ahorita recordate que estamos hablando de los bebés, ¿verdad? Los bebés todavía por su mundo social es extraordinariamente limitado, nada más él y la mamá, pero ya cuando tenga 2, 3 añitos, ahí sí va a empezar a conocer a los otros. Y si querés entramos de una vez en ese tema, ¿verdad? Como que no nos estemos brincando nada. Cuando estamos hablando de los chiquitos ya en la edad que empiezan a caminar, ya la edad que tienen ya su mundo social se enriquece más con otros chiquitos, entonces ahí ya viene toda la investigación sexual, ¿verdad? ¿Qué diferencia los chiquitos de las chiquitas? ¿Por dónde vienen los bebés? ¿Por dónde le mete papá el esperma a mamá? Porque en el kinder le explican y entonces llegan a la casa a hacer preguntas y los papás se les para la peluca y no entienden de qué se trata. Entonces nosotros tenemos que trabajar muy bien el tema de tranquilizar, normalizar al niño, hacerle saber que las preguntas son válidas, que nosotros no nos escandalizamos. Imagínense, señores papás y señoras mamás, que si el chiquito de ustedes llega a preguntarles, por ejemplo, mamá, ¿cuál es la diferencia entre chiquitos y chiquitas? Y ustedes se horrorizan, ese chiquito lo que va a entender claramente es, uy, a mi tata, a mi mamá, ni a patadas le pregunto nada nunca más, claro, porque se horroriza. Claro. Entonces, más adelante, cuando haya preguntas un poquito más importantes, un poquito más graves que hacer, pues resulta que el chiquillo no le va a preguntar al papá ni a la mamá, le va a preguntar al que no se escandaliza, a sus pares, a sus compañerillos, y posiblemente vaya a obtener una respuesta que no queremos que obtenga. Entonces, ojo con eso, por favor, porque en esta edad, ya, y ahora para que nos ubiquemos todos, ya dimos un brinquito, ya no estamos hablando de los bebés, ahora estamos hablando de los muchachos un poquitito más grandes, de 2 años, 3 años. Estos, cuando empiezan a hacer sus preguntas, tenemos que responderlas con mucha calma, con mucha tranquilidad, con los nombres correctos, sin asustarnos, sin escandalizarnos y sin ofrecerles información. Y aquí me viene a la mente el famoso chiste de la chiquita que preguntó, mamá, ¿qué es pene?, ¿verdad? Entonces, la mamá, muy informada, empieza a explicarle, mire, que el pene, que el órgano reproductor masculino, que esto y que lo otro, le da toda una enorme explicación. Y al final le pregunta, y la chiquita para los ojos, ¿verdad? Al final le pregunta, mamita, ¿y por qué usted me preguntó qué es pene? Es que la monja de la escuela me dijo que tenemos que rezar mucho para que cuando nos muramos el alma no pene. Sucede que a veces el niño hace una pregunta que no necesariamente quiere ir tan a profundidad. Claro. Y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está preguntando. Regla de oro para los papás de niños muy pequeños, de 2 a 3 años. Cuando nos llegan a hacer una pregunta que tiene que ver con la sexualidad, preguntémosle, ¿y por qué querés saber eso? Contame. No de forma de, ¡qué barbaridad! ¿Para qué querés saber eso? ¿Quién te está hablando de eso? ¿Quién te está hablando de eso? Sencillamente, averigüémonos qué hay detrás de la pregunta. Si es una sana curiosidad, que entonces respondemos con información buena, saludable, científica, o si detrás de eso lo que hay es que tal vez fue expuesto el niño a sexualidad adulta o cosas de ese tipo. La sexualidad entre los 2 y los 3 años básicamente es una sexualidad exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? La sexualidad del chiquito de 2 a 3 años es que se toca, que tocó al compañerito, que hace preguntas, que vio una muchacha con un escote muy pronunciado y le llamó la atención y empezó a preguntar. Esas son expresiones típicas de la sexualidad del niño entre 2, 3, 4 años. Si un niño empieza a mostrarnos juegos, por ejemplo, distintos, muy referentes al coito, por ejemplo, la actividad coital, si empieza a expresarnos un conocimiento tal vez más de lo esperado en términos de cómo funciona la mecánica del pene dentro de la vagina, del semen, etcétera, etcétera, entonces ahí nosotros tal vez podemos empezar a hacer un poquito más de preguntas, porque una posibilidad, y no quiero sembrar pánico con esto, pero una posibilidad es que el niño esté siendo expuesto a una variante más adulta de la sexualidad. Gonzalo, perdón, si este es el caso, ¿valdría la pena hacerse acompañar por un profesional o no? Nos esperamos, porque puede ser que en este proceso de querer averiguar o preguntar afloren sentimientos, enojos, sustos y demás, y que podamos también asustar al niño. ¿Podría caber entonces el poder
estar presente frente a un psicólogo? Lo ideal sería que algún psicólogo, el orientador del centro educativo o buscar apoyo. Posiblemente ya los niños en esta edad suelen empezar su escolarización, buscar Sí, ayuda, cada vez más pequeños. claro, buscar ayuda de sus docentes, buscar ayuda del cuerpo profesional de apoyo de su centro de estudios para poder explorar de manera más serena, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Porque podría ser nada, podría ser tal vez algo que merezca la atención. En todo caso, tal vez aquí lo importante es que un niño de 2 y 3 años, si hace preguntas que tienen referencias muy claras al coito o a la mecánica del acto sexual genital entre dos adultos, ahí posiblemente sí estemos tal vez ante una banderilla que tenemos que elevar. Y sirva esto para introducir el tema de que a esta edad, estamos hablando de los 2, 3 años en adelante, el niño necesita saber y diferenciar que hay toques buenos y toques no tan buenos, ¿verdad? Que es un poco, recuerdan hace un ratito, amigo y amiga que me escucha, cuando hablábamos de que cuando somos bebés, una de las principales funciones del papá a nivel de educación sexual es mostrarle qué rico que es, que en mi cuerpo hay cosas bonitas y cosas que me gustan. En esta edad, pues el niño tiene que empezar a entender que hay toques buenos y toques no tan buenos, que hay toques que me hacen sentir bien, como cuando mamá me toca, como cuando yo mismo me toco, y eso se siente bien. Pero cuando alguien más me toca y yo no me siento a gusto, entonces yo tengo derecho de decir no. ¿Verdad? Esa es una tal vez de las cosas más importantes y en esta edad nosotros empezamos a proteger al niño contra cualquier abuso, ¿verdad? Que pueda sufrir a nivel de abuso sexual. Entonces, mostrarle al niño que hay toques bonitos, toques feos, una muy buena forma de manejarlo. Es muy común que en esta edad los chiquillos empiezan a jugar entre sí, de abrazarse o de, ¿verdad? Como parte del juego, se abrazan y el otro grita, suélteme. Esa es una excelente oportunidad de decirle, Pepito, cuando usted lo abraza y usted no tenga ganas, usted sencillamente dice no. Y Pablito, si usted está abrazando y le dicen que no, usted suelta de inmediato. Esas señales, esas lecciones, sin culpabilizar al chiquillo, sin hacerlo sentir mal, lo que le están diciendo es el cuerpo debe respetarse. Y hay límites, y yo puedo acceder al cuerpo del otro en la medida en que el otro me lo permita, ¿verdad? Y yo puedo permitir que accedan a mi cuerpo en la medida en que yo lo permita. No queremos escandalizar a ningún chiquito. ¿Se acuerdan que yo dije de algo que es muy importante? Al niño le vamos a hablar en el idioma que puede entender. Para no escandalizar a ningún niño, hay una frase maravillosa: el vestido de baño. Mi chiquito, mi chiquita, usted, cualquier cosa que le tape su vestido de baño, nadie se lo puede tocar si usted no le da permiso o si mamá no está presente. Muy bien. ¿Verdad? Cualquier cosa que tape su vestido de baño, solamente su mamá o el doctor en presencia de su mamá se lo pueden tocar. Si alguien le toca lo que está debajo de su vestido de baño cuando no está mamá, entonces usted tiene que avisar, ¿verdad? Esa es una forma tal vez que no escandaliza al bebé, no escandaliza al niño y le da herramientas para protegerlo. Vamos a hacer otra pausa comercial, Gonzalo. Claro. Nada más, Mauricio nos hace una acotación y dice, de hecho no se dice hacer caquita, se debería decir defecar. Yo difiero de Mauricio porque de la misma manera, así con toda humildad se lo digo a Mauricio, porque igual de la misma forma en que le podemos decir a un niño pequeño, mi amor, cómase la comidita, y esa forma cariñosita que tenemos de hacer referencia a algunas cosas de los niños, eso no le resta a esta forma de relacionarnos con ellos, perdón, o de que ellos entiendan algunas cosas, porque si el niño dice que es defecar, de alguna forma vamos a tener que decir hacer caquita, ¿verdad? Hacer caquita eventualmente, sí. No, caca es una palabra que está, por supuesto, se está por la Real Academia, no estamos inventando una palabra. De acuerdo, vamos a la pausa comercial y ya casi estamos de vuelta. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está pukiripu, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Vamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9 de la mañana
mañana con 36 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Nos acompaña Gonzalo Vega, él es psicólogo, ya en otras oportunidades nos ha acompañado aquí en el programa y hoy regresa para hablar de sexualidad, principalmente para orientar a los padres en cómo manejar el tema con los más pequeñitos, este rango desde la concepción, desde el vientre hasta más o menos los 6 años. Encantados podemos atenderle en el 905-222-0000 y se lo voy a repetir con mucho gusto, 905-222-0000. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Marcela escribe, muy interesante el programa, muchas gracias y felicidades, con mucho gusto Marcela, gracias a usted también por escribirnos. Ok, por ahí vamos, no han ingresado, le comentaba a Gonzalo que estos temas interesantemente son temas que la gente prefiere escuchar, entender, interiorizar y ya después aplicar idealmente, ¿verdad? Pues es muy buena hora que nos puedan escuchar y ese es el objetivo, que todos escuchemos acerca de este tema y que tengamos tal vez la información para hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Y que nosotros como papás sepamos cuáles son las preguntas correctas que debemos hacer. Comentábamos, Gonzalo, ahora durante la pausa, de la importancia de que si un papá frente a la pregunta de un niño no sabe qué responder, que se vale decirle a un niño, mira, ahorita no sé decirte, no sé responder, pero déjamelo de tarea. O vamos a investigarlo juntos o descubrámoslo juntos y entonces lo importante también que es para el niño saber que su papá no lo sabe todo, ¿verdad? Y no pretender que tenemos que saberlo todo el tiempo. Y esto es válido no solamente para el tema de la sexualidad, es válido para cualquier tema en la formación de nuestros muchachos. No tenemos por qué saberlo, ¿no? El muchacho no necesita un Superman como papá, necesita un buen ser humano, un líder. Y el líder reconoce fácilmente, no sé, ¿verdad? Me equivoqué, no sé, busquemos juntos, como vos decís, y el tema de la sexualidad es un buen campo para eso, ¿verdad? Mira, no sé, no tengo clara la respuesta, pero busquémosla juntos, metámonos a Google, hagamos lo que sea y encontremos juntos una respuesta. Igual mis errores anteriores, ¿verdad? Porque si nos hemos equivocado modelando un poco la sexualidad de nuestros niños, que eso también es importante decirlo, en mi relación con otras personas, con mis amigos, con mis compañeros, con mi pareja, yo estoy modelando la sexualidad de mis hijos. Si hasta ahorita me he equivocado y yo quiero algo diferente para ellos, yo puedo reconocer mi error y mostrar el liderazgo diciendo no sigas mis acciones, las que he hecho y las he hecho mal, y reconocerlo frente a nuestros hijos, que por cierto, el disculparnos o el pedir perdón frente a nuestros hijos nos hace mejores papás, sino liderar en cuanto a formación nueva, ¿no? Y justamente me encanta lo que acabas de decir, Maureen, el ser modelos en el tema de la sexualidad, porque eso nos permite también a nosotros revisar nuestra propia sexualidad, ¿verdad? Como vos decís, tal vez en algún momento de la formación de los niños que la vida puso a mi cargo, yo puedo decir, la embarré, por ahí no era, me equivoqué porque yo tenía la noción equivocada. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un alto en el camino y, bueno, debo darle a mis hijos, a mis hijas la lección correcta, pero esto implica que yo también debo revisar si mis decisiones de pareja, si mis decisiones de placer han sido las correctas para mí y han sido las que me han permitido crecer? Entonces, esto puede ser un momento de formación muy importante. Y es que tal vez aquí quiero quitar un poquito. Me preocupa que tal vez el tono con el que hemos estado hablando, que el tema del abuso sexual debe ser discutido y debe ser mencionado, pero la sexualidad no solamente es abuso. La sexualidad puede ser muy rica y puede ser muy buena, y nosotros no podemos hablarle a nuestros niños, sobre todo en edad preescolar, que es la que estamos hablando ahora, no podemos hablarle a nuestros niños de la sexualidad solamente unida al peligro, ¿verdad? Ciertamente el abuso sexual existe y ciertamente hay gente mala y gente que desafortunadamente está enferma y que busca placer en criaturas que puede dañarlas mucho. Ese ejercicio. Ahora que decís eso, antes de pasar, definitivamente se debe incluir cuando hablamos de sexualidad con los niños, si hay una parte mecánica que es obvio que en algún momento se las van a enseñar porque vienen los libros, adecuada a la edad de cada niño. Cuando tiene que ver con los papás, que somos los que más los queremos y los que queremos las mejores cosas para ellos, entonces ahí tenemos que involucrar el tema de los valores, de los principios que rigen nuestra forma de hacer familia, pero también la verdad completa, ¿verdad? El sexólogo decía en otro momento, decir que papá introduce su pene en la vagina de mamá y el esperma que es introducido llega al óvulo y toda la historia, ¿verdad? Que muchas veces está planteado como un cuento y es bonito, está bien.
pero está faltando el tema de que hay amor, de que hay afecto, hay interés, hay compromiso y responsabilidad, que se siente rico. Y esto que cada familia, y es muy importante lo que decís, y me encanta que lo menciones, cada familia debe incluir su sistema de valores en la educación sexual que tienen sus hijos. Por ejemplo, hay familias para las cuales el sexo debe ocurrir en el matrimonio. Bueno, eso está bien, aquí no estamos para criticarlo, pero entonces si forma parte de los valores de la familia, siéntanse cómodos de decir, bueno, es que cuando un hombre y una mujer se aman y se casan, entonces ya el papá mete la semillita y podemos seguir con el cuento, ¿verdad? Pero entonces el tema de incluir los valores en cómo hablamos de sexualidad con el niño son muy importantes. Sí quiero amarrar un poquito la idea que traía antes con respecto a cómo hacer para desmitificar la vida sexual del niño para que no solamente se convierta en un tema de miedo, sino que también pueda ser una fuente placentera. Creo que tenemos una llamadita. Efectivamente, doña Julia ya ingresó, ya casi, Gonzalo, vamos a retomar. Julia, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted? Para servirle. Bueno, tenía un par de preguntas. Bueno, felicitarlos por el programa, primero. Gracias. La primera pregunta es, bueno, me gustó mucho la regla que usted dijo con respecto a lo del vestido de baño. ¿Qué pasa si la niña es pequeñita, tiene 2 años y tiene un cuidador que no es de la familia, es una empleada, y pues esta persona tiene que cambiar el pañal? Entonces, no le voy a poder aplicar obviamente esa regla. ¿Hay alguna otra señal que yo pueda estar cuidando o algo en lo cual yo pudiera estar alerta de que no va a haber alguna forma inapropiada que esa persona la esté tocando o algo así? ¿Ella tiene 2 años, Julia? Sí, es una chiquita de 2 años, pero obviamente usa pañal y entonces la empleada pues entonces obviamente la va a cambiar, ¿verdad? La empleada es de tu confianza, por supuesto. De mi entera confianza, pero entonces yo no puedo establecer esa regla, obviamente. Ahí entonces, Julita, lo que nosotros tenemos que aplicar es el tema de los toques buenos y los toques malos, ¿verdad? Cómo tu niña debe estar en capacidad de entender que hay cosas que hay momentos en que nos tocan y nos gusta, y momentos en que nos tocan y no nos gusta, nos hace sentir incómodos, o nos dicen no le diga a su mamá, ¿verdad? No podemos tampoco asustarla ni empezar a decirle a tu hija Julia, tenga mucho cuidado porque le pueden hacer daño, porque esa no es una señal que queremos transmitir. Sencillamente, como parte de algún otro juego, recordarle que hay momentos en que nos tocan y se siente bien, y hay momentos en que nos tocan y no se siente bien, y que cuando no se siente bien, yo le tengo que decir a mamá. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Julita? ¿Qué se nos hizo Julia? Ya se nos fue. Se nos fue Julia. Y tenía 2 preguntas. Esperamos haber satisfecho su consulta. Si quedó pendiente alguna, doña Julia, la invitamos a llamarnos una vez más al 905-222-0000. Tenemos otra consulta, Miguelito. Ok. Es momento de hacer una última pausa del segmento de sexología y ya casi venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana como Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Buenos días. A mi hija de 6 años siempre le digo que tiene que cuidarse porque la verdad a mí me da horror que alguien intente abusar de ella. Pero ¿cómo hago para explicarle bien para que ella me entienda quiénes podrían hacerle daño y cómo lo hacen para que ella sepa defenderse y que no tenga miedo en decírmelo a mí o al papá? Gracias y bendiciones. Qué interesante porque esto pues favorece lo que Gonzalo iba a comentar. Sí, Jessica, primero que todo, muchísimas gracias por su pregunta, que estoy segurísimo que es pregunta de muchas de las personas que nos escuchan. El temor que nos provoca que nuestros niños puedan ser sujetos del abuso sexual es válido y es real y tenemos que hablarlo, ¿verdad? Y cuando hablamos de sexualidad infantil no podemos dejar de hablar del tema del abuso. Ciertamente lo importante es no haberle metido miedo con el tema desde antes, doña Jessica. Es muy importante cuando queremos que nuestro niño hable con nosotros o nuestra niña hable con nosotros del tema de la sexualidad, que anteriormente es un tema que hayamos podido discutir claramente.
sin miedo, sin tapujos, sin decirle, ay, cállate, qué barbaridad, ¿cómo se te ocurre decir eso? Sino algo que estamos hablando y que lo podemos compartir entre todos. Eso entonces nos va a permitir sentar las bases para que esta conversación suceda de forma clara. Y en un ambiente tranquilo y relajado, en presencia de la gente que más confianza el niño tiene. Es muy importante que el niño sepa a quién le va a decir las cosas, ¿verdad? Vos podés recurrir a mí. Y esto es un poco algo tal vez de lo que hablábamos, Maureen, antes durante la pausa, perdón. Mucho cuidado con la forma en que nosotros le hablamos a los niños, mucho cuidado con las frases que escogemos, porque yo le puedo decir, Maurencita, usted no puede permitir nunca que la toquen, no puede permitirlo, y usted tiene que cuidarse, y usted no tiene que dejar que la toquen. ¿Cuál es el problema si nosotros hacemos eso? Si por desgracia alguien abusa de su poder y te toca, entonces el mensaje que vos vas a recibir es, fallé. Yo tenía que cuidarme y no me cuidé. Entonces hay una sobrevictimización y es muy posible que incluso lo ocultes porque en tu fantasía como niña es culpa tuya. Hice lo que mami me dijo que no hiciera. Hice lo que mami me dijo que no hiciera. ¿Cómo es una forma más positiva de decirlo? Maurencita, nadie debería tocarte ahí, pero si alguien te toca, me lo decís. Y vos sabés que hay toques buenos y toques malos. Vos sabés que cuando nos pasamos cremita se siente rico y nosotros podemos hablar de eso. Hay toques malos que nos hacen sentir mal y que me dicen que no le diga a su mamá. Cuando esas cosas pasen, usted me lo va a decir a mí. Y se vale agregar, porque yo estoy para vos, porque yo te amo, porque yo te quiero cuidar. Porque yo te quiero. Si eso te llega a pasar, ojalá nunca te pase, pero si eso te llega a pasar, yo no te voy a dejar de querer. Si eso te llega a pasar, vos me vas a contar y juntas, vos y yo, vamos a salir con una solución. Esa es una forma mucho más positiva que hacerlo por medio del miedo. Espero que tenga sentido lo que estamos compartiendo aquí. No queremos que el niño y la niña sientan que la sexualidad debe asustarlos, que la sexualidad debe darles miedo. Lo que queremos es que el niño y la niña comprendan que la sexualidad es una fuente de placer y que les pertenece. Y que si alguien violenta el acceso a su cuerpo, entonces ellos deben recurrir a las personas que le pueden ayudar, que típicamente son papá y mamá. Ahora, tampoco decir es el viejo feo, es el bicho malo. El viejo el saco. Exacto. Porque el viejo el saco no existe. Recordemos que la mayoría de los abusos suceden por personas que conocemos y que están cerca de la familia. Entonces, nosotros tenemos que, pero tampoco podemos permitir, y no puedo estresar esto lo suficiente, no podemos permitir que el niño viva en un mundo de miedo. No es justo para el niño vivir en un mundo de miedo. Es justo para el niño tener las herramientas para defenderse. Saber que si algo malo pasa, yo puedo hacer ABC, puedo recurrir, puedo hablar y me van a creer y me van a ayudar, pero yo no puedo mandar al niño al mundo temblando, con miedo, paranoico. Eso no es una señal saludable, porque eso posteriormente puede hacer que cuando sean adultos vayan a tener una vida sexual muy frustrante, muy dolorosa, muy neurótica, y nosotros queremos ante todo que la sexualidad, ese regalo hermoso que la vida nos da, se desarrolle con entera plenitud. Gabriel escribe: no hay que tener vergüenza de cómo Dios nos hizo, hay que hablar con claridad, sin malicia y saber cómo interpretarlas. Estoy muy de acuerdo con ustedes, muy buena su charla y educativa para no pecar de ignorantes, que a veces pasa. Muy amable por su lindo comentario. Y tal vez para robarme un poquito los últimos minuticos, un tema que nos horroriza mucho cuando estamos hablando de chiquitos un poquitito más grandes, más cerca de los 6 años, es el tema de la masturbación. El niño encuentra en su cuerpo esta maravillosa cosa que tenemos en la entrepierna y que es lindísima y que me hace sentir riquísimo. Entonces empiezan a jugar con sus genitales, tanto niños como niñas. El manejo de la masturbación es tal vez uno de los temas más delicados cuando tratamos con niños, porque puede ser terriblemente neurotizante, ¿verdad? Porque puede provocar un terror al placer y al placer que mi cuerpo genera, y eso yo ya cuando soy adulto lo voy a trasladar a las relaciones que yo tenga con otros adultos como yo. Entonces, cuando el niño se masturba, típicamente el niño no va a decir, como estamos en el baby shower de mi hermanita, no me voy a masturbar, sino que le dieron ganas de toquetearse y lo va a hacer en medio de las señoras que están tomando té, y ahí es donde las mamás se van a sentir horrorizadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicarle al chiquito, vamos a explicarle a la chiquita, Gonzalito, Maurencita, yo sé que eso se siente muy rico, pero acordate que hemos hablado que esas son tus partes privadas. Entonces,
nosotros no las vamos a tocar en privado, no las vamos a tocar donde haya más gente. No le vamos a decir eso es malo, se le va a caer la mano, se le va a llenar la mano de pelos, porque no es cierto. El niño necesita conocer su placer y necesita conocer la capacidad que su cuerpo tiene para dar y darse placer, pero tiene que hacerlo de la forma correcta, de la forma adecuada. Y la forma de modelar el acto masturbatorio es llevarlo al campo de lo privado, donde además el niño no se va a exponer. Gilbert escribe: buenos días, mi hija va a cumplir 6 años y en ocasiones nos bañamos juntos. Debo evitar esto porque la verdad lo hacemos como algo muy normal en la relación de padre e hija. Muchas gracias. De ninguna forma, no tiene por qué esconderlo, ¿verdad? Hay muchas familias en que la desnudez se maneja de manera muy sana, muy saludable. Yo creo que la niña le va a dar señales de cuando ya se siente un poquito incómoda con el tema. Entonces, si la familia lo maneja, si la familia se habla y si es parte de lo que de la educación sexual integral que se está dando, no hay ninguna cosa inherentemente mala en hacerlo. Nada más, antes de terminar, bueno, vamos a hacer 2 breves reflexiones, pero bueno, lo importante es saber que también es común, eso me encanta porque sos un psicólogo que admiro muchísimo, que puede ser que las niñas desarrollen una especie de enamoramiento con papá y los niños con mamá. ¿Cómo se maneja eso? Hablándolo, ¿verdad? Siendo claro y siendo claros a las señales. Típicamente la exposición sola del cuerpo desnudo no necesariamente va a generar pensamientos eróticos, a menos que yo los haga, que yo adulto los acompañe del erotismo, ¿verdad? En mi consultorio, una de las cosas más dolorosas que me toca trabajar con muchas de mis pacientes femeninas es esta ruptura drástica que se hace con el papá. Me dicen: yo con mi papá jugaba, nos bañábamos juntos, jugábamos de luchitas, apenas yo desarrollé, mi papá tuvo pánico de mí y no me volvió a ver y como que me ignoraba. Y para muchas mujeres es muy traumática esta ruptura. El erotismo es algo que nosotros invitamos a una relación. Maura, en este momento vos y yo estamos aquí trabajando en la radio felices. ¿Podemos erotizar esto si quisiéramos o no? Ustedes con su compañero de trabajo, ustedes con el verdulero, pueden erotizar o no esa relación. El erotismo es algo que nosotros conscientemente traemos a una relación. No es algo necesariamente inherente a la relación. Si nosotros a nivel de familia jugamos y tenemos el tema de la sexualidad ahí abierto, el tema de nuestro cuerpo ahí abierto, pero no lo erotizamos, entonces no necesariamente tiene que convertirse en algo problemático. Qué interesante. Ya terminando, agradecemos primero, por supuesto, a todos los que nos han escrito en nuestro Facebook. Y bueno, una de las últimas frases que comentábamos fuera de cámaras y de micrófonos, de estas cosas valiosas que tomé, dice: como nosotros no somos seres en serie, sino individuos, no podemos educar en la sexualidad de manera industrial, haciendo referencia a aquellos que pues se lavan un poquitico las manos y esperan que sean los libros hechos estandarizados para todos los que se encarguen de esa educación. Recordemos que espacios como este no pretenden, y yo como psicólogo no pretendo de ninguna forma decirles que aquí les estoy dando la verdad y que durante esta hora yo les di un manual de instrucciones para seguir paso a paso. Básicamente yo he tratado humildemente de darles un poquito de reflexiones para que ustedes puedan generar sus propias respuestas. La psicología no es una ciencia exacta, nunca lo ha sido, nunca lo será. Lo que nosotros aquí tratamos de darles es un poquito de ideas, de reflexiones, de alimento para su mente, para que puedan tener un poquito más de criterios cuando deban tomar decisiones referentes a la educación sexual de sus hijos e hijas. Qué interesante, porque todo esto que hemos comentado en este momento aplica para docentes, ¿verdad? O sea, absolutamente totalmente. Todo. Cualquier persona que esté en contacto con el proceso formativo de estas criaturitas lindísimas, de estos locos bajitos que nos decía Serrat, están involucrados en este tema. Nos despedimos. Gonzalo, regálanos por favor el número telefónico de tu consultorio también para que la gente lo tenga a mano. Pueden contactarse directamente en mi número celular, que es el 8820-7435, 8820-7435. También pueden visitar mi sitio web, que es el www.gonzalovega.net. Entonces con esto pueden contactarme, y ahí en el sitio web también hay información de cómo encontrarme.
Muchísimas gracias. Para cerrar, efectivamente la sexualidad no es algo determinado, es algo que debe ser, en lo que se debe ser educado, y bueno, además es un derecho hermoso, no es una obligación, ¿verdad? Porque para que no lo perciban así los papás, sino es nuestro derecho. Mauro, además es un derecho humano. El ejercicio saludable de los derechos reproductivos ya se consideró como un derecho humano, así que es una dimensión que tenemos que considerar. Gracias, Mauro, por traerme este programa una vez más, y gracias a usted, amigo y amiga que nos escucha en Radio Monumental y que nos ve en Canal 2. Ahí se me acaba de olvidar que también tenemos imagen. Okay. Muchísimas gracias, un placer y hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa comercial y recuerden que la segunda parte corresponde al segmento de asesoría legal, y hoy es la segunda entrega de esta serie referente a herencias y testamentos, y nos acompañará el licenciado Germán Mora. Ya venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. A continuar con un tema que arrancó la semana pasada, lamentablemente me lo perdí, pero no importa porque hoy me voy a poner al día con el tema de herencias y testamentos. Igual, si alguna persona que nos escucha no tuvo oportunidad de escuchar la entrevista anterior, pues sí vale la pena un breve resumen, porque yo creo que es un tema de interés que muchas familias y muchas personas enfrentan hasta el momento en que una persona fallece, y entonces se vienen una gran cantidad de problemas legales, familiares, afectivos y demás, y es verdaderamente una lástima cuando hay herramientas para poder tener las cosas en orden y que no se generen estos problemas. Bienvenido. Un placer, muchas gracias. Efectivamente, hay problemas hasta psicológicos, porque a veces hace una factura pendiente al cabo de los años de entre hermanos y cosas de ese tipo, y entonces se trata de cobrar un montón de vicisitudes que existieron, y eso es hasta bíblico, es legendario, ha ocurrido en muchos lados. Muchas gracias por invitarme, y para mí es un gusto estar aquí, muy amable. Creemos que en estos momentos el tema todavía tiene mayor vigor, mayor vigencia, toda vez que hoy por hoy, y el 1 de abril de este año, empezó a regir un impuesto a las personas jurídicas mercantiles. Es decir, era muy frecuente que la tradición costarricense, que aunque es un poco irregular, no es ilegal, organizar esos patrimonios de acuerdo a sociedades anónimas. Entonces se hacía una sociedad, se ponían los bienes familiares, quedaba el padre como presidente, como apoderado generalísimo, etcétera, y los socios eran los hijos. Entonces era una forma de heredar. Sin embargo, hoy por hoy, heredar, digámoslo así, o transmitir el patrimonio hereditable de una manera muy práctica, muy conveniente. ¿Y por qué se hacía eso? Precisamente por lo práctico que era. Es que en Costa Rica las sociedades se usaron para todo, era como una plasticina, ¿verdad? Que se armaba cualquier cosa. Yo mencionaba en una charla que daba que cuando llegaba un gringo a Costa Rica y quería hacer media inversión, salía con una maca y una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, muchos de los desarrollos inmobiliarios que se hicieron hace algunos años con una vigorosa magnitud, las unidades habitacionales se ponía a nombre de una sociedad, porque era muy práctico, que únicamente endosaba las acciones y ya era la transmisión del inmueble. Las cosas han ido cambiando y están cambiando vigorosamente, toda vez que, como te decía, existe ya una nueva forma de replantear las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, toda vez que hay un impuesto nuevo. Entonces se está pagando un impuesto a partir del 1 de abril, todavía tenemos un transitorio de 3 meses que exonera el pago de ese impuesto, pero lo cierto es que muchas personas están empezando a liquidar y disolver las sociedades. Entonces esta forma de transmitir los bienes está siendo, digamos así, en general replanteada. ¿Qué es lo que va a provocar? Repito, que los bienes ya no se van a transmitir por medio de acciones de una forma tan automática, sino que va a entrar a lo que es el famoso proceso sucesorio. Y el proceso sucesorio es lo que popularmente se habla de la mortual. Eso es un juicio, o un juiciecito, dependiendo de lo grande que sea, y a veces puede ser como digo yo, un juicio bíblico, donde los hermanos se sacan los trapos sucios y se pegan las gritadas, y pasan muchos años que a veces ni siquiera se pueden liquidar. Yo no sé si alguna vez ha sido, yo lo he visto muy frecuentemente por el lado de Poás, que uno va subiendo y dice: finca pertenece a sucesión de fulano de tal, y demás. Es que a final de cuentas les costó tanto ponerse de acuerdo que la sucesión sigue como un ser vivo de manera permanente, ¿verdad? Ay, Dios. Entonces, y también es muy frecuente ver que hay propiedades, o a veces hasta pequeños lotes, que le pertenecen a 5 hermanos, ¿verdad? Entonces cada uno tiene o 20 hermanos, o situaciones de esa naturaleza.
Entonces, dentro del proceso sucesorio se puede hacer de dos formas. Ahora, vos decías que no tenías experiencia en esto y entonces date por bendecida. Sí. Porque tiende a ser procesos muy desgarradores. Sin embargo, también hay procesos sucesorios, hay mortuales, que no hay que ir ante un juez necesariamente. Tradicionalmente siempre hay que ir a hacer un juez para que el juez era el que, digamos, bendiciese el proceso y pudiese al final del proceso repartirse los bienes con el miramiento, con la bendición de un juez. Algunos casos se puede hacer ante un notario. Estos casos se deben más que todo al hecho de que existan mayores, todos, no haya menores y no haya contención, no haya complicación, no haya conflicto. Es decir, que todos los herederos se pusieron de acuerdo. Entonces se hace ante un notario. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo ante un notario? Bueno, básicamente lo rápido del trámite, que claro, el trámite se puede hacer muy rápido, a veces dura 4 o 5 meses, porque en el primer caso, ante un juez, un heredero hace la solicitud. Cuando se hace ante un notario, todos los herederos tienen que hacer la solicitud, es decir, todos tienen que acudir y se hace una escritura pública, ante mí comparecen y solicitan al notario, en virtud de una cosa que se llama el principio de rogación, que se le solicita al notario, hay que rogarle más de la cuenta, a que haga los trámites respectivos, y se hace una publicación, un inventario de bienes y después una adjudicación y finalmente eso se inscribe en el registro. El requisito es que todos estén de acuerdo. El requisito es que todos estén de acuerdo, cuando que todos sean mayores. Cuando un solo heredero no está de acuerdo, e inclusive nosotros los abogados decimos que todos los herederos tienen que estar de acuerdo, no, en realidad todos los interesados tienen que estar de acuerdo, porque un interesado bien puede ser, por ejemplo, un acreedor. Ahora, yo publiqué hace algún tiempo un proceso sucesorio que se inicia, donde sale publicado en la Gaceta, y resulta que la Caja del Seguro Social me dice, no, usted no puede liquidar felizmente como está pensando hacerlo y repartir todos los bienes porque hay un crédito que tenía el causante, es decir, la persona que se murió y que genera el proceso, y este crédito que lo tenía tiene que ser cancelado con nuestra institución. Entonces hay interesados que podrían oponerse, como en este caso. Ahora, si tenemos una figura en que no hay deudas y todos los herederos están de acuerdo, es un trámite muy muy rápido y muy amigable y muy aconsejable, ¿verdad? Pero no se puede, por ejemplo, si herederos son menores, ¿ok? O si ¿y por qué ahí no se puede? Porque se considera que tiene que estar los derechos del menor bajo la tutela del juez, con esa bendición que me refería, esa figura contralora y fiscalizadora que tiene el juez, para que sus derechos no sean burlados, violentados, okay, no sean violentados, exactamente. Entonces, si estamos como repito, en la sede notarial es muchísimo más rápido. Yo creo que uno de los importantes beneficios de este tipo de programas es que forma e informa, es decir, forma a la gente en una nueva mentalidad de hacer las cosas, sobre todo también de ordenarse, porque yo creo que el tico en general necesitamos ordenarnos y yo soy uno de los principales adeptos a eso, todos que soy tanto disperso, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, aparte de que necesitamos ordenarnos, necesitamos informarnos de cuáles son los instrumentos, las herramientas que tenemos, y por otro lado también los requisitos para cierto tipo de trámite. Ahora, si estamos en una figura en la cual pueden haber herederos menores, inhábiles, o los herederos no están de acuerdo, habría que acudir ante un juez. ¿Cuál es el daño que se hace en esa circunstancia? Que es muy frecuente que los procesos duren mucho. Y a veces sabemos cómo comienzan las cosas, pero no sabemos cómo terminan. Porque al inicio te mencionaba el hecho de que por lo general o frecuentemente podemos darnos cuenta que si son personas maduras y que no existen vigorosos problemas entre ellos, se puede liquidar esto de una forma rápida. Pero es muy muy frecuente que exista bastante interés y bastante necesidad y demás de que se vayan a liquidar por medio del trámite atendido por un juez. Nosotros tenemos que ver que el derecho de familia, que este no se encasilla, esto es derecho civil, pero tiene una característica similar, y es que con la misma intención que se quiere, a veces se puede llegar a odiar, mientras que, por ejemplo, si vos salís ahora, que Dios quiera que no suceda, choca con una persona, se pueden pegar una gritada y después de 3 días ni se le olvida, ni se acuerda uno de eso. Pero este tipo de traumatología que a veces conlleva la cohabitación familiar hace que pues tengamos ese tipo de complicación y a veces no se pueden arreglar las formas en una manera más civilizada y más amigable como debería ser. Parece mentira, pero es verdad. Es verdad, y usted a partir de su experiencia ha sido seguramente testigo de un montón de casos similares y por eso lo dice con tanta propiedad. Giselle, ¿cómo me le va? ¿Y usted? Para servirle. Tengo una consulta. Adelante. Hace poco falleció mi papá, él dejó una herencia, ya en vida había quedado con usufructo. Mi pregunta es que ahora un hermano quiere vender, si eso se puede.
Ok, gracias por consultar, licenciado. Muchísimas gracias. Los inmuebles o las propiedades, por lo general las personas conocemos lo que se llama el dominio pleno, es decir, que todos somos dueños, digámoslo, de la propiedad en su forma absoluta. Sin embargo, se puede ser dueño de derechos de esta propiedad. De derechos quiere decir de parte de esta propiedad. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de un 25%, o puedo ser dueño de una tercera parte. Sin embargo, también puedo ser dueño de esta propiedad de acuerdo a la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho quiere decir que puede descomponerse la propiedad en lo que más frecuentemente se da, que es el usufructo y la nuda propiedad. La nuda propiedad es como decir la titularidad del inmueble, y el usufructo es quien tiene la posibilidad de usarlo. El usufructo se extingue con la muerte, entonces significa que cuando el usufructuario muere, de una forma casi automática, mediante una escriturita que es bastante simple, el nudatario, el que queda con la nuda propiedad, solicita la extinción del usufructo y queda con la propiedad plena, total, como casi todas las propiedades que hay. Entonces eso quiere decir que bajo aritmética tenemos que, por un lado, el usufructo, aquella persona que utiliza el bien, y el nudatario, el que tiene la nuda propiedad, el que no lo utiliza, pero aparece como, digamos, formalmente como un dueño, ¿verdad? Los dos derechos se pueden vender bajo ciertas circunstancias, porque, vuelvo a decir, el usufructo se podría traspasar siempre y cuando haya anuencia, en atención a que si yo traspaso el usufructo eternamente, el que se lo vendí lo traspasa, el notatario nunca va a gozar de la amplitud del a menos que el usufructuario sea, por ejemplo, la esposa del señor. Si los dos viven con una hija, esa casa en la que habitan los tres, la hija es el encargado de sus papitos, su papá es el que está en condiciones más graves, quiere gozar del usufructo hasta que muera, pero quien no quiere dejar desamparada a su esposa puede dejar también como usufructuaria a su señora, y que en el momento en que su esposa muera, ¿verdad? Pensando en la lógica de la naturaleza, primero que su hija, luego su hija quede como propietaria absoluta. Por lo general, lo dijiste muy bien, Maureen, por lo general este tipo de estructuras surgen en la cercanía familiar, digámoslo así. Ahora, jurídicamente se pueden ceder, se puede inclusive hasta hipotecar, pero es bastante inusual, porque, por ejemplo, poca gente va a tener interés en comprar, por ejemplo, qué sé yo, un usufructo o una nueva propiedad. Las personas, por lo general, lo que quieren es comprar todo. Entonces es muy frecuente, probablemente la pregunta que nos hizo doña Giselle es si puede vender solo. Por lo general hay que vender en paquete los dos. Entonces, porque vuelvo a decir, muy poca gente va a querer comprar solo una parte como dos patas de un banco, ¿verdad? Faltan las otras dos. Claro. Vamos a atender también a doña Alejandra antes de hacer la pausa comercial. ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Para servirle. Y bueno, gracias, les felicito por el espacio. Gracias. La pregunta mía es la siguiente. Mi papá murió hace como unos 7 años, 8 años, y yo no estaba reconocida, solo 2 de mis hermanas. Entonces, cuando él murió, la que estaba al cuidado de él, o apoderada, como dicen, de todo lo que él tenía, oficina, muebles, mobiliarios, antigüedades, todo lo vendió y nunca nos dio ni una peseta, sabiendo ella que somos hermanos. Entonces ahora ella anda ahí rajando que ella tiene carro, que ella tiene plata en el banco y todo, y casa y todo propio, y cuando ella bien sabe que nosotros nunca recibimos nada de eso, ni tampoco nos quitaron a nada de reparticiones. ¿Qué pasa en esos vamos a hacer una cosa, licenciada, vamos a dejar la respuesta para después de la pausa comercial. Alejandra, le rogamos un minutito nada más para hacer la pausa, y para no dejar esperando vamos a atender también a Felipe. Aló, buenos días. Muy buenos días. Un saludo para los dos. Gracias. Mi pregunta es, nosotros, mi esposa y yo estamos por comprar un lote donde un muchacho que tiene un terreno grande, pero digamos la mamá de él está viva, que es la dueña del terreno, pero la mamá de él no le ha querido firmar, digamos, lo que es los papeles para que él se haga cargo de disponer de eso, pero él es hijo único. Entonces él hizo los planos con un topógrafo, nos pasó los planos y todo eso. Él en este momento tiene la mamá muy enferma, pero él dice que él está por sacar algo que se llama algo de salubridad, no sé qué será, la verdad que no entiendo eso. Insania. De algo, sí. Y entonces lo que quería saber era qué tan arriesgado es
darle la plata, digamos, a él para enganche un lote así, y todavía no tiene nada, ya sea firmado de la mamá, ¿no? Qué buena pregunta. Ya casi vamos a darle respuesta también. Primero la pausa comercial, como le dijimos, y ya venimos. Luego del café. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De la mañana con 22 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental, y antes de ofrecerle respuesta a doña Alejandra y a don Felipe, vamos a recibir a Oscar. ¿Cómo le va? Es que yo siempre tarde, nosotros, eso queda a nombre de mi mamá, y estamos de acuerdo todos en que le queda solo uno. Entonces, perdón, don Oscar, no le estoy escuchando. ¿Usted me escucha a mí? Sí. Vamos ya, a ver si la propiedad queda a nombre de mi mamá, y todos estamos de acuerdo en que le queda a una sola persona. Estamos de acuerdo en firmarle todos, a ver cuál es el trámite. Está viva. Perdón, ¿su mamá está viva? No, ya ella falleció, y entonces que nosotros queremos todos firmarle a que le quede a una sola hermana. Ok, de acuerdo. Ok, muchas gracias, don Oscar. También, Gabriela, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Gusto de escucharles. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una consulta, si no es sencillamente me recuerdan, ¿verdad? Bueno, cuando yo me divorcié, no sé si habían bienes gananciales, la cuestión es que no me interesó en ese momento. El asunto es que bueno, con el paso de los años, yo logré hacer mi capital, y mi marido heredó un terreno con una casa junto con el hermano, ya cuando eso estábamos divorciados. Y ahorita le estoy hablando de 30 años después. De nuestro matrimonio hay una hija, pero el asunto es, yo no quiero nada de eso porque mi situación económica, gracias a Dios, es estable, y a mi hija y a mi nieto los tengo bien acomodaditos. Lo que pasa es que ahorita estoy conviviendo otra vez con mi ex marido hace 5 años, entonces yo quiero saber, me interesa es continuar viviendo acá, porque la escritura está hecha de esta forma, que cuando uno fallezca pasa a ser dueño del otro, y si falleciera mi marido primero, no sé en qué situación estaría con mi cuñado. Y lo otro es que mi capital en el banco dice beneficiaria fulanita y tal, no sé si eso es suficiente. Y lo otro es porque me estoy asesorando, porque yo quiero hacerle unas mejoras a esta casa, pero tampoco quiero recuperar nada. ¿Y cómo quedaría la situación de esta casa cuando fallezcan ellos dos, si no le conozco familiar alguno? Parece que fueran hijos del viento. Esa es mi pregunta. Ok, gracias, doña Gabriela, también por consultar. ¿Tenemos alguna otra más? Vamos de una vez con respuestas. Retomamos, licenciado. Doña Alejandra nos hablaba de que su papá murió hace como 7 años. Ella no estaba reconocida, solo 2 de sus hermanas. Y cuando él murió, quien ella mencionó era la apoderada, vendió todo y a ellos no les dio nada. Ok, tristemente hay una realidad, pero prácticamente es una realidad inequívoca, es decir, no podemos verlo de otra forma, y es que tenemos, mientras no exista un proceso de investigación de paternidad, los hijos son los que aparecen registrados como tales, es decir, no sería yo hijo si no estoy registrado como tal en el registro civil, y para que esa registración ocurra, para que haya una sentencia de un juez donde diga que fulana es hija de sutano, tendría que haber todo un juicio que se llama una investigación de paternidad, que después, post-mortem, se hace de una forma muy excepcional, porque es muy difícil. Toda vez que mientras estén vivos es bastante simple, y cada día más simple gracias a la tecnología de la ciencia, en virtud de las pruebas de ADN. Antes se llamaban marcadores genéticos, ahora las pruebas de ADN son bastante inequívocas en eso. Pero siendo que la persona ya murió, es bastante difícil poder conseguir la registración, la declaración, la sentencia declaratoria de que doña Alejandra es hija de fulano de tal, porque como le digo, ya murió y eso es bastante complejo. Entonces el señor heredó a quienes aparecían como hijas. Me parece que también, por otro lado, estaba consultando... ¿Se lo leo, licenciado? Sí.
Felipe decía, mi esposa y yo estamos por comprar un lote de un muchacho, la dueña en realidad es la mamá de él, ella no ha firmado papeles cediendo nada, pero él es hijo único y está asumiendo todo, diciendo que piensa declararla con insania. ¿Qué es eso? ¿Estamos en riesgo? Sí, definitivamente no es un negocio que se plantee como muy seguro, para nada. Si existe demasiado interés, puede dar un enganche, pero con la consabida razón de que bien puede perder esa prima, ese enganche, por 2 o 3 razones. En primer lugar, ordenemos las cosas y Felipe está negociando con un caballero que no tiene la propiedad, sino su mamá, él no es el dueño. En segundo lugar, podría pensarse que se va a presentar un proceso de insania para lo que se llama interdictarla, es decir, para declarar que la persona no está en capacidad evolutiva, por lo tanto no puede tomar sus propias decisiones. Pero tenemos que tener claro que la ley no por eso ya faculta a quien es el curador, a quien la representa, para vender felizmente lo que le parezca. Si finalmente la señora muere siendo el hijo único, pareciera que podría pensarse que es el único heredero, y bajo esas circunstancias sí podría él disponer de bienes una vez haya sido tramitado el proceso sucesorio, ya sea en sede notarial o judicial. Vuelvo a decir, en notarial es muchísimo más rápido, pero no puede en estos momentos hacer compromisos de algo que no es de él, porque la propiedad no es de él. Tendría que analizar a ver si la mamá está dispuesta a firmar, pero muchas veces la gente mayor es reacia a ese tipo de firmas, toda vez que precisamente lo que quieren es preservar el patrimonio, o en este caso inmobiliario, pensando en un futuro, ¿verdad? Para que tal vez Felipe, era Felipe, ¿verdad? Sí, Felipe es el muchacho que nos llama. Bueno, parece que el que la va a comprar a Felipe, ajá, en un futuro tenga donde vivir. Es decir, a veces las personas son sabias en eso. Yo recuerdo el caso de un muchacho que al cumplir 18 días y un año vendió la propiedad que tenía. Estaba como si le estorbara, ¿verdad? Sí. En este caso está un poco difícil que Felipe pueda hacer ese negocio, e indudablemente riesgoso, porque se lo estaría dando con una persona que no es el dueño. Y la insania no por eso le da las facultades al otro de ser apoderado generalísimo para poder vender, sino que tendría que tener la aprobación también de un juez. Ahora, declarar de insania a su mamá le compromete de alguna manera en otro sentido. O sea, este muchacho probablemente al buscar esta declaración de insania está buscando que entonces él asuma la administración de los bienes de la mamá. Efectivamente, esa es la idea de él, pero como él va a decir, no es que son bienes de él, son de la mamá. De acuerdo. Sigue siendo de la mamá, entonces sí tiene que velar por la atención de la mamá como obligación le corresponde, pero además de eso... el ser hijo único tampoco le garantiza que las propiedades quedarán en su nombre. Probablemente, a no ser que los herederos de primer orden son los hijos, sí, los cónyuges. Habría que ver si este muchacho tiene su papá, porque podría ser que los cónyuges y los padres. Hay que ver de todo este fuero quiénes son herederos en este caso, porque además del cónyuge tiene una doble intestadura, digamos así, una doble condición. ¿Cuál es? Que es heredero, y además de eso cónyuge le corresponde el 50% de los bienes gananciales, que son aquellos adquiridos dentro del matrimonio. Se aplica lo mismo como si fuera un divorcio. Como si fuera un divorcio. Es la liquidación de un vínculo matrimonial, entonces es igual. Bueno, así es la ley, ¿verdad? Ok, Oscar nos preguntaba, dice, mi mamá murió y estamos todos de acuerdo en que todo le quede a una hermana. ¿Cuál es el proceso que sugiere? Ok, hay que abrir un proceso sucesorio, indudablemente. Y si existe, porque es muy frecuente eso, que existe algún temor de que esos bienes vayan a ser distraídos, o que alguno de los hermanos se quite, se puede hacer la cesión de derechos hereditarios de un hermano a la hermana beneficiada o menesterosa, la que ocupa. Entonces se abre el proceso sucesorio y los bienes se pasan a nombre disculpe, los derechos se pasan a nombre de la hermana que necesita, mediante cesión de derechos. Son escrituritas muy simples. Ok, vamos a hacer una última pausa. Ya casi estamos de regreso, no, todavía nos faltan 2 pausitas. Así que si usted quiere consultar, puede llamar al 905-222-0000. Se lo voy a repetir: 905-222-0000, o puede escribirnos en el muro de Facebook de nuestro programa, que es De Mañana con Monumental. Así nos encuentra para hacer sus consultas. Con mucho gusto. Ya venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial, porque usted está De Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De
de la mañana con 36 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental y con las consultas. Gracias a todos por llamarnos y por escribirnos. Gabriela, bueno, ok, si hay una nueva vamos a atenderla de una vez. Tere, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted cómo le va? Para servirle. Mire, una preguntita. Es que nosotros somos, digamos, 3 hermanos, nos dejaron 750 metros a cada uno y queremos hacerlo en una sociedad. ¿Qué ventaja o qué desventaja tiene? Con mucho gusto, gracias por preguntar, doña Tere. Vamos en orden entonces. Gabriela dice: cuando yo me divorcié no supe bien el tema de los bienes gananciales, pero ahora 30 años después, teniendo una hija de ese matrimonio, estoy conviviendo con mi ex esposo. Mi situación económica ahora es buena, ya llevo 5 años de estar con él, pero él obtuvo una herencia con su hermano. Yo quiero hacerle unas mejoras a la casa, pero no estoy muy segura de si será conveniente, y no quiero problemas con mi cuñado, con quien él recibió la herencia ahora en esta nueva condición de relación. Ok, hay que tener claro que lo que nosotros nos ganamos en una rifa en la lotería o nos lo heredan no son bienes gananciales, es decir, llegó mi café que salvada. Aprovecho, licenciado. No nada, que tonta. Entonces, ese tipo de bienes que son gananciales son los que se adquieren a título oneroso, no gratuito, dentro de la comunidad matrimonial. En segundo término, si la señora doña Gabriela, me parece recordar, indica que nuevamente está viviendo con su esposo, se debe tener claro que para que tenga efectos, eso tiene que ser más de 3 años de cohabitación para unión de hecho, reconocida jurídicamente, y por otro lado también que los dos estén en libertad de estado, es decir, que no hayan contraído nupcias y sigan casados con otras personas, sino que estén divorciados los dos, o viudos por lo menos, ¿ok? Heredera podría ser la hija de doña Gabriela. Sí, correcto. De los bienes del esposo a la hora de su fallecimiento. Uno no es heredero, sino eso es una expectativa de derecho, sino hasta el fallecimiento de las personas, donde empiezan a tener efectos los testamentos en este caso. Ahora, habría que analizar lo que dice el testamento concretamente, porque parece indicar, y hay que ver, porque los testamentos son instrumentos fáciles de anular, son anulables. La vez pasada alguien hablaba de que si se podían apelar, realmente la apelación no es el concepto adecuado, sino la solicitud de nulidad. La apelación, lo que se apelan son las resoluciones judiciales. La nulidad de lo que persigue es anular el testamento, y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque si yo logro anular el testamento, básicamente anulo quiénes son los herederos, y pueden ser herederos que no hayan sido llamados por la ley. Analicemos esto un poquitito más. Hay 2 tipos de sucesiones: lo que se llama la legítima, y no es que la otra sea legítima, sino que la primera se llama legítima, y la otra testamentaria. La legítima es cuando la ley, el Código Civil concretamente, establece el orden de los herederos, de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Los de primer grado son padres, hijos y cónyuges, ¿ok? Segundo grado, hermanos, y ahí hasta el 9º grado, que es el Estado, ¿verdad? Que eso yo creo que nunca le ha llegado nada al Estado, pero siempre hay alguien que reclama. Hay que dar camino. Okay. Sí. Entonces, bajo ese entendido, si nosotros, por otro lado, tenemos la sucesión testamentaria, que es aquella dispuesta según el testamento del causante, de su la persona voluntad, que su última voluntad. Así tenga 10 hijos, le quiso heredar al pulpero, es del pulpero. Es del pulpero, y ha sucedido mucho. Lo único en eso hay que tener consideraciones de que hay bienes que pueden ser gananciales, que se deberían de liquidar ganancialmente, de que él piensa heredar, y en segundo término, que si existe alguna persona, por ejemplo, un incapaz, o alguna persona que necesite lo que se llama alimentos, que necesite, digamos, de una pensión alimentaria, hay que reservar la cuota correspondiente a esta persona, pero por lo demás... Por encima de la voluntad escrita en testamento del fallecido. Es decir, en Costa Rica se respeta lo que es la libertad testamentaria, sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden tan felizmente traspasar, por decirlo así, ¿verdad? O heredar o testar, como correctamente se indica. Entonces, tenemos que si queremos anular un testamento, las personas, el pulpero en este caso, quedaría excluido, y tendríamos otra circunstancia, cuál es que el heredero son los que determina o que se indique de acuerdo a la ley. Y el caso no es de laboratorio, ha sucedido. Por ejemplo, no conozco el caso del pulpero, pero sí de la señora que llegaba a hacer la limpieza, donde el causante le dejó todo a ella, y entonces otras herederos, llamados por ley, solicitaron la nulidad del testamento, que la nulidad era viable, era un testamento como muy discutido, muy relativamente. ¿Cuáles son los criterios para anular un testamento, licenciado? Son muchos, pero es un instrumento no solo de fondo, sino de forma, es muy formal. Entonces no podemos, por ejemplo,
respetar un testamento que no obedece la forma. Por ejemplo, una de esas características debemos que aclararla, cuál es el hecho de que no estén, por ejemplo, los 3 testigos que como mínimo se ocupa cuando se hace un testamento ante un notario. Es decir, hay testamentos en que solamente se ponen 2 testigos y eso no es viable. Hay muchos ese tipos, detalle. ese pequeño gran detalle. Hay muchos tipos de testamento y hay detalles, si se quiere, hasta más caprichosos, como por ejemplo cuando se logra demostrar que el testador no conoció la escritura, únicamente la firmó. Entonces, ¿por qué? Porque el notario dice que ha leído y el testador lo aprueba y que están los testigos, y etcétera. Entonces, hay importantes grandes detalles en esto. Vamos a, bueno, nada más permítame, si la hija de doña Gabriela, vamos a imaginar que doña Gabriela se volvió a casar y este nuevo esposo, doña Gabriela, no sé, hizo un proceso de reconocimiento de una hija que no era suya, al quedar con otros apellidos, ¿también es heredera de su anterior esposo? ¿O no? Okay. ¿Entra en una condición nueva? Si, digámoslo, dentro de esta sopa de conceptos que hay aquí un poquitito, lo que debemos de entender es que la hija de doña Gabriela lleva los apellidos del esposo, ya sea por reconocimiento o por nacimiento, por registración original. Esa hija como legítimamente le corresponden todos los bienes que podría en un momento dado el esposo de doña Gabriela heredar. Esa es hija tal cual, ¿okay? No hay diferencia entre ese tipo de hijos. Creo que eso es un poco lo que ella planteaba, ¿verdad? Porque ella hizo muchas consultitas en ese sentido. Sí, la verdad, un poco, sí, está bien. Ok. Tere, somos 3 hermanos. Tenemos una consulta pendiente. Regálemela, por favor. Don José Antonio, ¿cómo me le va? ¿Aló? Esa consultita sobre una propiedad que me dejaron hace 16 años, un señor ahí que ya yo quedé cuidándola ahí, pero ya nunca apareció ni me dejó papeles. Entonces yo siempre he estado ahí, si eso me pertenece o no. Hace 6 años se la dejaron, don José Antonio. 16 años. 16 años. 16 años me la dejaron. ¿Y alguien más la ha reclamado? No, vino un señor ahí que quería comprarla, pero yo creo que me corresponde algo, por tener 16 años, estarla viendo y estarla cuidando, y el señor nunca, o sea, no me dejó ningún papel, la propiedad está el nombre de él, y no me dejó ningún papel, o sea, yo nada más quiero saber si me corresponde algo por tanto tiempo de deberla y todo eso. Muchas gracias, don José Antonio. Alexis Aló, buenos días. Aló. No le entiendo. Ok. ¿Hay alguien más? Ok, vamos a hacer la última pausa comercial y ya venimos con las respuestas pendientes. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Diez de la mañana con 48 minutos. José Antonio está ahí. Ok, José Antonio. Y todavía nos quedan unos 7 minuticos, ¿verdad? Puede ser que si logra ingresar, va a ser bienvenido al 905-222-0000. Vamos a ver. Tere nos hablaba de que son 3 hermanos y que les dejaron a cada uno 750 metros de una propiedad, pero ellos quieren hacer una sociedad, si es conveniente o cómo hacerlo. Sí, una sociedad es bastante práctico. En el tanto piensen conservar la propiedad, ¿verdad? La pueden poner en derechos, es decir, que cada uno tenga 750 metros o una tercera parte, no sé. Nada más con la consabida razón, y eso amerita otro programa al cual ya me doy por invitado. Claro, bienvenido. Que es la entrada en vigencia de la ley 9024 que grava con impuestos a las sociedades anónimas. Los impuestos que corresponden son medio salario base para las sociedades activas y un cuarto salario base para las inactivas, que son más o menos 180,000 colones para las primeras y 90,000 para las segundas. Esto lo digo en atención a que Tere tiene que saber que a la hora de conformar una sociedad, lo cual es muy práctico, va a tener que pagar, aparte de los costos para hacer la sociedad, este tipo de impuesto. Entonces, si ellos quieren operarla de una manera más o menos mercantil, vale la pena que la pongan así. Si no, la pueden poner en términos de derechos. ¿Qué son de derechos? Como una tercera parte cada uno, ¿verdad?
Ok. Dentro de las consultas, Alexis fue el último en llamarnos y nos dice, me dejaron una propiedad hace 16 años, me dejó cuidándola el señor, no dejó ningún papel y hasta han venido a ofrecer comprármela. ¿Qué tiene que hacer? No, indudablemente Alexis no la puede vender en forma, no es de él que la recibe de manera automática. En la Escuela de Derecho nosotros nos dicen que la usucapión, que es esa forma de adquirir un inmueble en atención al paso del tiempo, sean estos más de 10 años, resulta que podemos considerarnos como titulares. Sin embargo, en la práctica procesal la cosa es bastante diferente, porque Alexis tiene que hacer un proceso que puede ser de información posesoria, en el tanto la propiedad no está inscrita, para que se demuestre que él ha ocupado de forma gratuita, ininterrumpida, pacífica, por más de 10 años, a título de dueño, y poder inscribirla. Pero vuelvo a decir, no es que sea un proceso ni rápido, ni fácil, ni es bien complejo. Ahora, es indudable que vale la pena hacerlo, es un inmueble, ¿verdad? Lo más importante para Alexis es recomendarle que debería buscar un abogado que lo asesore bien y que le dé la posibilidad de hacer un estudio del registro de la propiedad. Pero yo pienso que él sí debería tratar de gestionar ese tipo de derecho, toda vez que tiene muchos años de vivir ahí. No la va a adquirir de manera, como te digo, automática, sino que tendría, en el tanto pueda acudir a un proceso de esta naturaleza, y que mediante una resolución que no dura poco, se declare que la propiedad es de él. Tiene una consulta también en Facebook, que es nuestro amigo Gustavo. Él nos escribe diciendo, mi abuela antes de morir quería dejarme varios terrenos, yo no quise, ella falleció, mis tíos que tienen mucho dinero se dejaron todo, pero la verdad eso era de mamá y yo la quería a ella y no lo que tenía. La pregunta es, ella fue enterrada en un lugar en el que ella no quería estar. Para yo hacer una exhumación y sepultarla donde ella quería, ¿necesito el permiso de mis tíos o puedo hacerlo sin el permiso de ellos? No solo eso, sino también permiso de las autoridades. Es un trámite un tanto complicado, porque podemos darnos cuenta de todo lo complejo que sería el sacar a una persona y pues irla a enterrar a otro lugar. O sea, no es como un trámite como tan fácil, tiene que haber inclusive hasta el Ministerio de Salud, etcétera. Pero sí, requeriría una gestión razonada para eso, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, no es tan fácil el trámite. Ok, pero entonces, ¿por dónde empieza? Si él quiere seguir con el plan que tiene. Ok, si él quiere seguir con el plan que tiene, tendría que hacer la solicitud a las autoridades perdón, vamos a apagar esto. Tendría que hacer una solicitud a las autoridades del cementerio, indicando que se quiere hacer la exhumación y las razones por las cuales, y que los demás herederos estén de acuerdo también. Ok, vamos a ver si nos pegamos una carrerita, no importa, licenciada. Un gran gusto. Scott, buenas, mi abuelo murió y aparentemente mientras él vivía, él había comentado que los nietos tenemos derecho a la herencia. Sin embargo, el hijo, que es el heredero directo, alega que no hay testamento o que está guardado en algún lugar que hay que pagar para sacarlo, y lo pone entre comillas. La pregunta es, legalmente, ¿a dónde se encuentran los testamentos o cómo se podrían reclamar los bienes que mi abuelo en vida decía que nos iba a heredar? Bueno, está muy buena la pregunta, y esto me ayuda a explicar que los testamentos desde hace mucho tiempo se registran, o más bien se archivan, en el Archivo Nacional. El Archivo Nacional es un platillo volador que queda detrás del registro en Zapote, y hay una sección de donde se guardan los protocolos que se llama Archivo Notarial, y llevan un recuento de los testamentos que ahí se han archivado a lo largo más o menos de 15 años, porque antes no se llevaba este registro como se lleva en casi todas partes de América Latina y en el mundo de habla hispana. Bajo ese entendido, lo primero, pagar para sacar un testamento es algo como bastante extraño, ¿verdad? Realmente, porque eso es un documento público que el que demuestre que es interesado lo puede solicitar, al menos una copia de él. Para eso, vuelvo a decir, tiene que ir ahí y decir quién fue, el nombre del abuelo, su cédula, y ahí le aparece en una computadora si dejó el testamento o si no lo dejó. Y lo que tendría que hacer, una vez que vea que hay testamento y que él tiene algún derecho, y que hayan bienes, por supuesto, porque no tiene mucho sentido abrir un proceso sucesorio si no hay bienes, es tratar de abrir el proceso sucesorio y que se hayan repartido los bienes como en ese sentido corresponde. Quiero aprovechar para mandar un afectuoso saludo a mis padres, especialmente a mi papá, que anda un poco maluco de salud, pero todos tenemos la fe de que se va a componer. ¿Cómo se llama su papito? Germán Mora. Don Germán, un abrazo para él, de verdad, desde acá nos unimos, no lo conocemos, pero sí es un papá, y ustedes como es licenciado, me imagino que es un gran señor. María pregunta, quiero saber si el testamento es suficiente para que los bienes se distribuyan como dice. Bueno, ya vimos que podría tener algunos vicios y que está en el tema formal el que no es apelable. Sí, además hay dos aspectos muy importantes en ese sentido. El primer lugar es que el testamento es 100% revocable, el que cuenta es el último.
el último antes del fallecimiento, ¿verdad? Después del fallecimiento, aunque mucha gente tiene la práctica, testamento no se puede hacer. Okay. Digo porque existe dentro del argot jurídico muchas anécdotas en las cuales hay personas que han muerto y han testado, pero bueno, eso está dentro del mundo de las oscuridades y los sortilegios. Ahora, lo cierto del caso está en el hecho de que, vuelvo a decir, el último testamento que se hace puede ser revocado por uno posterior. Y por otro lado también existe el testamento hecho ante notario público y el cerrado. Es muy frecuente que las personas no quieran que se den cuenta cómo quedaron la distribución de sus bienes testamentariamente hablando, porque los últimos días de su vida, como ha sucedido frecuentemente, pueden ser una tortura toda vez que a lo mejor a una persona no se le dejó nada en el testamento y no se consideró que tuviera necesidad o cualquier razón que sea. Y entonces nos damos cuenta de que puede ser que haya animadversión hacia el testador y cosas de ese tipo, y esos pleitos que con frecuencia ocurren. Rosario dice, buenos días, estoy comprando una propiedad que con una servidumbre de paso que es solo para esta propiedad, ya que las que están a su alrededor tienen frente. ¿Yo puedo poner un portón y una cerca en esta? Bueno, hay que ver registralmente cómo es, hay que ver si la servidumbre que está inscrita, y si está inscrita, ¿qué capacidad tiene? A veces esas servidumbre, las que se hacían antes especialmente, eran con una salida a calle pública muy angosta. Y si usted, Rosario, es la única que se beneficia de lo que se llama el fondo beneficiado, siendo que existe otro que es el fondo sirviente, el que le da la posibilidad del acceso, hay que ver qué dice la servidumbre cuando se constituyó, para ver si usted tiene la posibilidad de cerrar. Probablemente, si usted es la única persona que vive en la finca que se beneficia con la servidumbre y no que la soporta, probablemente sí pueda cerrar, pero habría que ver cómo registralmente está inscrito eso, si es que está inscrito, o por lo general, muy frecuentemente, que es casi una práctica, ¿verdad? Gilania, mi papá ya hizo testamento, no obstante todos sus bienes están en una sociedad anónima que tiene como una hermana. ¿Afecta en algo que los bienes formen parte de esa sociedad? ¿Y cuál sería el trámite una vez fallecido él? Ok, muy bien. Tenemos que tener claro que se pueden heredar bienes, pero también se pueden heredar acciones de sociedades que pueden tener bienes. Entonces significaría que estas acciones son el patrimonio y conforman el capital social de la sociedad, que es la dueña de las propiedades. Entonces, si por ejemplo el señor tiene el 50% de las acciones, o las tenía, y la hermana el otro 50%, esto significaría que el haber sucesorio son de las 50% de las acciones, que representarían probablemente el 50% de los bienes que se quieran heredar. El trámite es muy parecido al que si tuvieran propiedades en general, es decir, al final de cuentas lo que se va a repartir, adjudicar o partir entre los herederos, ya no van a ser propiedades estrictamente hablando, sino acciones que representan propiedades. Yo creo que la última pregunta que nos da chance de responder, Vane dice, buenos días, mi papá murió en el 2005 y no dejó por escrito herencia. Yo tengo 2 hermanos por parte de él, mi mamá es la albacea del sucesorio, y mis hermanas al final no se presentaron a los juicios y no muestran interés, pero la jueza dice que ellas tienen que tomar parte de la herencia, que debemos buscarlas o vender todo lo que nos dejó. Nos quedó de parte de mi papá y eso incluye la casa donde vivimos. No hay manera de apelar esto, ya que no sabemos cómo comunicarnos con ellas, por lo mismo que mencioné de la falta de interés, y no tenemos contacto alguno. Sí, lo que pasa es que lo mencionó muy bien, es decir, no dejó testamento. Al no dejar testamento significa que la sucesión es legítima, lo que conlleva que se van a repartir los bienes de acuerdo a lo que establece el Código. Y el Código Civil lo que establece, como lo dije al principio, los herederos de primer orden son el 50% la cónyuge en atención a gananciales, si es que los bienes son gananciales, fueron adquiridos en virtud de la comunidad matrimonial, y el otro 50% entre los herederos. Los herederos son la esposa y los hijos y los padres, todos por partes iguales. Hagamos una aritmética muy fácil. Si tenemos un bien, tenemos qué sé yo, 3 hijos, un papá sobreviviente y una esposa, el 50% de eso sería para el papá, para la esposa, disculpe, y el otro 50% para los hijos, el papá del sobreviviente del causante, es decir, de la persona que murió, y su esposa por partes iguales. Ahora, en este caso, efectivamente la jueza lleva razón. Las otras hermanas, aunque no se aparezcan, no se apresonen y demás, son herederas, tienen derecho a esa parte alícuota o proporcional de acuerdo a los bienes que se estén distribuyendo. Hemos terminado, ya rayando con la hora que no nos corresponde, licenciado. Muchísimas gracias. Una vez más, saludos a su papá que nos escucha, y espero que nos reencontremos pronto. Bueno, un gran gusto, muchas gracias, y saluda a su papá también. Muy amable. Vamos a compartir el número telefónico del licenciado. ¿Cuál es el que comparte para consulta? 8926-3190. Ok, 8926-3190. Nos despedimos, ya vienen las noticias. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchísimas gracias. Ay, qué carrera. De mañana con Monumental.